Me llamo Nuria, tengo 25 años y hace 3 días el mundo se me vino abajo sin previo aviso. Quedamos en vernos en una cafetería del centro de Tarragona. Le escribí al salir de casa, pero no contestó. Pensé que estaría conduciendo. Luego pensé que se retrasaba. Después, que algo le había pasado. Esperé 1 hora. Luego otra. Hasta que Laia, una amiga en común, me envió una nota de voz. Nuria, no sé cómo decírtelo. Lo vi subirse al tren para Madrid, con una chica. Iban abrazados. Lo siento. No lloré. Me quedé allí sentada, helada, viendo cómo los camareros recogían las mesas de la terraza. Me temblaban las manos, pero no por frío. Apagué el móvil y no volví a encenderlo. 2 días enteros. Encerrada en mi habitación. Sin luz. Sin voz. No comí. No me duché. No respondí cuando mamá llamó por detrás de la puerta. No respondí tampoco cuando escuché los pasos de Ramón, mi padrastro, por el pasillo. Siempre fue amable. Siempre con esas sonrisas tranquilas que me daban rabia, como si nada le afectara. Yo sabía que no era mi padre, y él lo aceptaba, sin forzar. Pero ese día no tocó como siempre. Golpeó la puerta firme, 2 veces. Nuria, abre. Vamos a por un helado. No voy a ir a ningún lado, vete. Te dije que vamos. No abrí. Me envolví más fuerte en la manta. Entonces, sin más, la puerta se abrió. Se quedó en el umbral. Llevaba su chaqueta de siempre, esa que olía a pino y tabaco suave. Me miró sin hablar, sin moverse. Yo apenas levanté la vista, pero noté su sombra acercarse. No puedes seguir así, dijo. Su voz era seca, directa. Puedo hacer lo que quiera. No, Nuria. No puedes dejar que alguien que se fue con otra chica te quite todo lo que eres. Sentí un golpe en el pecho. Tragué saliva. Vete. No tienes derecho. Tengo el derecho de preocuparme. Y tú tienes la obligación de respirar. Vamos, aunque sea para odiarme en voz alta. Se acercó y tiró de la manta. Yo forcejeé, grité, le dije que no tenía idea de cómo me sentía. Él no respondió. Solo esperó. Y cuando por fin me cansé de gritar, me levanté, con el pelo hecho un desastre y los ojos hinchados. 5 minutos. Ni uno más. Te compro un helado doble, dijo. Cállate. Y salimos. Yo arrastrando los pies. Él con ese silencio que dolía menos que todas las palabras. Fuimos a aquella vieja heladería junto a la playa, la que tiene los bancos de madera azul desgastada y el toldo blanco con rayas. El mismo sitio donde solíamos ir cuando yo era niña. El señor con bigote canoso seguía detrás del mostrador. Me miró y sonrió como si el tiempo no hubiera pasado. Hace años que no te veía por aquí, Nuria, dijo. No contesté. Solo asentí con la cabeza. Me sentía como un fantasma que aún no sabía que estaba muerto. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Afuera, el mar brillaba, pero yo no podía dejar de mirar mi taza con helado derretido. No lo toqué. Ramón hablaba de una bicicleta eléctrica que quería comprarse, de la ruta que había hecho por el campo con unos amigos. Yo apenas escuchaba. Todo sonaba lejano, como si estuviera bajo el agua. Y entonces, en medio de su relato sobre frenos hidráulicos y cuestas, se detuvo. Me miró con calma y dijo, él no te merecía, Nuria. Eres demasiado viva para alguien como él. Levanté la vista. Lo miré. Por primera vez en días. Y algo dentro de mí se rompió. Lloré. No una lágrima discreta. No. Lloré como una niña perdida, con la cara escondida entre las manos. En medio de esa heladería donde todo parecía igual, menos yo. Y él no se fue. No intentó consolarme con frases vacías ni me pidió que dejara de llorar. Simplemente, se quedó. Y ese silencio, lleno de presencia, me sostuvo más que cualquier palabra. Al día siguiente, Ramón volvió a casa. Golpeó suavemente la puerta de mi habitación. Vamos, tengo algo que hacer contigo, dijo, como si fuera la cosa más normal del mundo. Quise decir que no, que estaba cansada, que no me apetecía ver a nadie ni ir a ningún sitio. Pero él no esperó respuesta. Solo me miró con esa calma que empezaba a enfurecerme, y terminé siguiéndolo.
Subimos al coche y empezamos a salir de Tarragona. ¿A dónde vamos? Pregunté, cruzada de brazos. A Salou. ¿Para qué? Ya verás. Durante el camino, yo protesté por todo. Que no me avisó. Que no tenía ganas. Que estaba lloviznando. Él, como siempre, no reaccionaba. Solo conducía, con una expresión tranquila y fija en la carretera. Paramos frente a un pequeño hostal de fachada antigua, con geranios marchitos en las ventanas. No entendía qué hacíamos ahí. Ven, dijo Ramón, bajando del coche. Entramos al vestíbulo. Nadie más estaba allí. El lugar olía a madera vieja y lavanda. Ramón se sentó en uno de los sillones del recibidor. Me señaló el de enfrente. Siéntate. Obedecí, más por desconcierto que por voluntad. Y entonces lo soltó. Yo conocía a tu ex. Mejor de lo que tú crees. Me quedé helada. ¿Qué estás diciendo? Sabía que te mentía. Sabía quién era la chica con la que se fue. La vi con él más de una vez. Sentí un frío subir por la espalda. ¿Por qué no me lo dijiste? Susurré. Porque no querías escuchar. Porque cada vez que intentaba hablar, me cerrabas la puerta. Me temblaban las manos. No sabía si estaba más enfadada con él o conmigo misma. Porque, en el fondo, había señales. Y yo las había ignorado todas. No era solo por él. No era solo porque se fuera con otra. Me dolía algo más profundo. Me dolía yo. Dar todo sin pedir nada. Callar mis dudas. Aceptar lo que no merecía. Fingir que no veía. De repente me di cuenta de cuántas veces me anulé. Cuántas veces pensé que querer a alguien era dejar de existir un poco. Y lo permití. Lo peor de todo es que, nunca me pregunté. ¿Y yo? ¿Qué quiero yo? Ramón no volvió a mencionar a mi ex. No volvió a hablar del hostal, ni de la chica, ni de las mentiras. En vez de eso, un día apareció en casa con un viejo ciclomotor. Te voy a enseñar a conducir esto, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Me reí. Pensé que era una locura. Pero acepté. Quizás porque necesitaba tener otra cosa en la cabeza. Y funcionó. Pasamos las tardes recorriendo la costa. Él conducía primero, luego me dejaba probar. Yo gritaba cuando perdía el equilibrio, él se reía y me animaba a seguir. Y por primera vez en semanas, reí también. De verdad. El aire del mar, el sol en la cara, el rugido del motor. No pensaba en nadie. Solo en mantenerme firme y no caerme. Una de esas tardes, al detenernos frente a los acantilados de Torredembarra, Ramón me miró con seriedad. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, Nuria, dijo. ¿Entonces qué tengo que ser? Pregunté, medio riendo. Solo tú. Como seas. Como puedas. Y fue ahí, en medio de la nada, con el sol bajando detrás de nosotros, que las lágrimas volvieron. Sin gritos. Sin rabia. Lágrimas limpias. De cansancio. De dolor. Y de alivio. Los rumores. Siempre llegan así, sin avisar, como una tormenta en día soleado. No sabes de dónde vienen, pero te empapan antes de poder cubrirte. Todo empezó con una frase dicha por la vecina de enfrente. Esa señora que riega las plantas a las 8 en punto y nunca se pierde nada. Tu hija y Ramón, últimamente se les ve demasiado juntos, le dijo a mi madre, como quien deja caer veneno con una sonrisa. Y el resto fue un incendio. Mi madre entró en casa hecha una furia. ¿Tú sabes lo que están diciendo por ahí? ¿Te has parado a pensar en cómo me dejas delante de todos? Yo no entendía nada. Me quedé paralizada. ¿De qué hablas? Susurré. De ti y Ramón. De esas vueltas en moto, de los helados, de las horas fuera de casa. Parecéis una pareja. ¿Pero qué estás diciendo? Grité, sintiendo que me hervía la sangre. Y entonces soltó la frase que más me dolió. Lo arruinas todo. Siempre lo haces. Ramón no es para ti, nunca lo fue. Sentí que se me rompía algo por dentro. Porque no era solo lo que decía. Era como lo decía. Como si yo fuera una mancha en su vida. Como si mi dolor, mi necesidad de respirar, mi forma de aferrarme a lo poco que me sostenía, fueran una vergüenza. Él es el único que me escucha, mamá, le grité. Pues quédate con él entonces.
respondió antes de dar un portazo. Y se fue. Me dejó en ese pasillo vacío, rodeada por el eco de nuestras voces y la culpa colgando del techo como un silencio que lo cubre todo. Me quedé ahí mucho rato, sin moverme, sintiendo que no solo había perdido a quien amaba, sino también a mi madre. Después de aquella discusión con mamá, Ramón cambió. No de golpe, no con palabras duras. Pero lo noté, lo sentí. Se volvió más silencioso, más lejano. Ya no venía a buscarme para dar una vuelta. Ya no tocaba la puerta de mi habitación con cualquier excusa. Ya no preguntaba si estaba bien. Simplemente, dejó de estar. Y yo me quedé esperando. Día tras día, como una tonta, mirando el pasillo, el móvil, la puerta. Pero no pasaba nada. ¿Había sido por mamá? ¿Le había dicho algo? ¿Le pidió que se alejara de mí? O, peor, ¿fue decisión suya? ¿Se dio cuenta de que no valía la pena? Las dudas me comían por dentro. Volví a cerrarme, a esconderme, a escribir cartas que no pensaba enviar, porque no sabía si quería que él las leyera o que se quedaran solo para mí. Cartas llenas de palabras que jamás me atrevería a decir en voz alta. Hasta que una tarde, el silencio me rompió. Salí al balcón, con el corazón en la garganta y la rabia acumulada de tantos días. Y grité. Grité como si esa voz fuera lo único que me quedaba. ¿Por qué ya no estás conmigo? Lancé al viento. Ramón estaba abajo, en el jardín, regando las plantas. Levantó la cabeza. Me miró. Pero no dijo nada. Solo volvió la vista y siguió regando. Y eso dolió más que cualquier respuesta. Llovía sin parar. El cielo estaba gris, pesado. El sonido de las gotas golpeando los cristales era lo único que llenaba la cocina. Yo estaba sola. Más sola que nunca. Y entonces, llamaron a la puerta. No lo esperaba. Ni siquiera pensé en levantarme al principio. Pero algo dentro de mí me obligó a moverme. Cuando abrí, era él. Ramón, empapado, con el pelo pegado a la frente y la chaqueta chorreando agua. Respiraba rápido, como si hubiera corrido. Como si tuviera miedo de no encontrarme. Perdóname, dijo, mirándome como si no pudiera sostenerse sin esa mirada de vuelta. Me fui porque pensé que era lo mejor. Que te haría daño si seguía cerca. Tragó saliva. Pero estoy vacío sin ti, Nuria. No sé estar así. No quiero. Me quedé congelada. No sabía qué decir. Mis manos temblaban, pero no era por el frío. Dentro de mí, todo se mezclaba, la rabia, la ternura, el miedo, el alivio. Y entendí algo. No era el final. No era un cierre. Era el comienzo de algo. Algo incierto. Algo que aún no sabía nombrar. Pero mío. Nuestro. Solo asentí. No necesitaban más palabras. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.